La economía ha rendido culto a la eficiencia y en nombre de ella hemos evolucionado desde las economías de escala hasta las que yo llamaría deseconomías de las dimensiones incontrolables. La eficiencia económica de estos procesos es innegable si se la mide con un enfoque puramente economicista, pero es igualmente innegable su irracional potencia depredadora de los recursos naturales, su aterradora capacidad de contaminación y su contribución notable al incremento de los índices de muerte de origen cardiovascular. Por desgracia, los sistemas económicos de gran magnitud, una vez consolidados, solo pueden evolucionar en la medida en que se hagan mayores aún. El sistema económico llega así a confundirse con la sociedad misma. La domina y la determina hasta el punto en que su expansión ya no ocurre para satisfacer las necesidades de consumo de las personas, sino que éstas consumen más y más para satisfacer así las necesidades de crecimiento del sistema. En torno al gigantismo, hay una cuestión que es relevante. Una anécdota que me contó un profesor cuando yo estaba estudiando mi primera carrera, que era historia. Y justamente hablaba un poquito de esta paradoja o esta confusión que existe entre la grandeza y el tamaño. No sé si esto será verdad, ¿cierto? Hay una cantidad de mitos en torno a todos estos personajes históricos importantes, pero él contaba que estaba una vez Napoleón en su biblioteca, una tremenda biblioteca, y estaba queriendo alcanzar un libro. Y todo, bueno, las reseñas históricas indican que Napoleón era bastante bajo de tamaño, ¿cierto? Promediaba entre el 1,65 y 1,70, y no podía alcanzar el libro. Entonces llega un soldado, ¿cierto? Que obviamente como primera línea tenía que tener un bigotipo un poco más desarrollable, y le dice: mi general, no se moleste, yo que soy más grande, yo le alcanzo el libro. Y Napoleón dejó que él le encontrara el libro, se lo bajara y se lo entregara. Y antes de que se fuera, Napoleón le dice: pero recuerda que tú solamente eres más alto, yo soy grande. Y hay una diferencia importante para poder comenzar a entender la confusión que existe entre la grandeza y el tamaño, que es algo que Manfred deja claramente especificado al comienzo de La dimensión perdida. No se debe confundir la grandeza con el tamaño, porque podemos encontrar en expresiones pequeñas todo lo que hace grande al ser humano. Tampoco podemos llevar esto a un axioma, ¿cierto? A la veneración de lo pequeño, que él también lo dice, tanto en La dimensión perdida como en la economía desenmascarada, porque perfectamente podemos encontrar elementos de grandeza en unidades pequeñas dentro de un contexto geográfico o espacial grande. Y él pone como ejemplo las ciudades de Montevideo y de Buenos Aires, en donde él pudo vivir y en donde él pudo ver reflejado cómo puede existir grandeza dentro de lo pequeño, dentro de una unidad espacial grande, que es una capital, ¿cierto? Una capital de un país. Entonces, en el fondo, esta cuestión de la grandeza, lo pequeño y lo espacialmente grande, tiene que ver más con cuestiones subjetivas y con las posibilidades que tengan los seres humanos de desarrollarse en torno a su propia dimensión, a la dimensión de lo humano. ¿Ya? Y ahí es cuando él habla de que las grandes tragedias del mundo actual se podrían explicar en gran medida en torno a la cuestión de las dimensiones. Y hace un razonamiento bien interesante, porque en el fondo vincula justicia, virtud, con una cuestión naturalmente ética y estética, recobrando un poco algunos pasajes de la filosofía clásica, y asume que la justicia y la virtud, la ética y la estética obedecen dentro del mundo de las ciudades y de los grupos humanos a un problema de escala. Y entonces ahí es cuando se va apoyando de la física y la matemática, para decir, bueno, dentro del mundo físico todo tiene un límite de crecimiento. Dentro de lo tangible, ¿cierto? Porque el crecimiento del espíritu, el crecimiento intelectual, son cosas que, bueno, no tiene que ver con eso, sino que con el crecimiento de lo tangible, de lo físico, y eso tiene un límite, ¿ya? Y como tal, ese límite debe estar asociado a las condiciones necesarias para que un sistema pueda funcionar de manera correcta, para que no se atrofie, ¿ya? Entonces, lo pequeño no es solamente la magnitud del espacio,
sino las condiciones que permiten que ciertas dimensiones se den de manera saludable o crítica. Y aquí entramos en un concepto súper interesante para analizar el tema de las escalas y las dimensiones, que es la dimensión crítica. Y acá es cuando vemos la tensión que existe entre lo grande y lo pequeño dentro de esta concepción un poco más subjetiva. Y él dice que la dimensión crítica va a consistir en el conjunto mayor de elementos que un grupo específico pueda soportar sin que afecte negativamente su estructura, en donde no se provoque alienación. Si es que existe esta dimensión crítica, entonces el espacio está alienado y por lo tanto los seres humanos también. Entonces, generalmente, él dice, los grupos grandes tienden a organizarse de manera autoritaria, bajo un sistema autoritario. Y el ser humano, para alcanzar su plenitud intelectual, espiritual, requiere de libertad, pero ojo, no libertad como la entendería el neoliberalismo, ¿ya? Sino una libertad efectiva. Incluso, por cierto, tampoco asumida lo que el Estado pueda determinar qué se puede y qué no se puede hacer, sino que en términos de una autonomía efectiva. Entonces él dice, los grupos grandes, la tendencia al gigantismo tiende a organizarse de manera autoritaria, de manera vertical. Y si se organiza de manera vertical, van a haber una serie de conexiones entre los seres humanos que se van a perder, porque finalmente él dice, la salud de un sistema social radica en la capacidad que tengan los elementos de ese sistema social, o sea, los seres humanos, de poder interconectarse, de poder desarrollarse a través del vínculo, a través de la comunicación. Si eso no se da, entonces pasamos, ¿cierto?, a este vicio del gigantismo, que es el sistema autoritario, en donde funciona una estructura alienada con seres o elementos alienados, y ahí es cuando se produce este fenómeno que tú muy bien colocaste, Gastón, que es la deseconomía de las dimensiones incontrolables. Pero esta deseconomía obedece a una cuestión física que tienen los sistemas de acuerdo a los paradigmas actuales, que es cuando se someten a la idea de que el crecimiento, ¿cierto?, es la manera correcta de enfrentarse a los problemas que surgen desde las dinámicas sociales, tendemos a una situación que no tiene fin. Cuando ya entramos en esa dinámica de crecimiento, vamos en una índole exponencial que no nos va a dejar parar. Es muy difícil controlar esa trayectoria exponencial del crecimiento. Y en esa trayectoria exponencial del crecimiento se van produciendo daños colaterales, ya que no son por nada de colaterales, sino que son sustanciales, ¿cierto? Claro. Como la potencia depredadora, la capacidad de contaminación y la creación de una manera de vivir ontológicamente patológica, en donde se produce un divorcio entre el ser humano y la naturaleza, y un divorcio entre el ser humano y su propia naturaleza humana. En definitiva, a mí una de las frases, por lo menos que me queda, de lo que escribe Manfred, es que, bueno, que todos los sistemas crecen y necesitan crecer, o sea que el crecimiento no es que sea malo de por sí, pero en realidad, bueno, crecen hasta determinado punto y se siguen desarrollando, pero dejan de crecer. Y bueno, básicamente muchas veces a los seres humanos nos cuesta asumir eso, que en realidad se puede crecer o hay que crecer hasta determinado punto. Así que bueno, gracias Iván por esa descripción. Te invito ahora a analizar la siguiente